Mi hija nos regaló a mi marido y a mí una mansión de lujo de varios millones. Lo primero que hizo él fue instalar allí mismo a su amante, envuelta en un costoso abrigo de piel. Entonces, me exigió el divorcio con aire triunfante. Esta casa, declaró, tiene que ser mía. Mi hija y yo simplemente intercambiamos una mirada. Yo sonreí, acepté entregarle la escritura, nos dimos media vuelta y nos marchamos. Lo que sucedió 10 minutos después lo dejó absolutamente estupefacto, suplicándome de rodillas. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Después de que nuestra hija, Kelly, nos comprara esa casa, mi marido, Benjamin, siempre tan amable, tan considerado, empezó de repente a buscar pelea. Discusiones constantes, sin fundamento, que conducían todas a una sola cosa: quería el divorcio. Estaba tejiendo en secreto esta fantasía de pasar el resto de su vida con su amante, y de verdad creía que yo no me daba cuenta de nada. Yo le dije, el divorcio está bien. Pero puedes olvidarte de tocar esta casa. Él me miró con aire de suficiencia. Esta casa fue un regalo para nosotros, Elisa. Es una donación legal, protegida por la ley. ¿Por qué no iba a recibir mi parte? Lo tenía todo planeado. Y en ese instante, supe que ya no tenía por qué contenerme por los viejos tiempos. El día que descubrí la infidelidad de Benjamin, yo estaba en la cocina, preparando la cena. Él estaba sentado justo allí, en el sofá del salón, sosteniendo la carpeta con la nueva escritura. La estaba presumiendo, alardeando. No tenías ni idea, ¿verdad?, dijo. Si no le hubiera recordado a Kelly que los precios en esta zona habían bajado recientemente, nunca se habría decidido tan rápido. Se burló. Ah, pero ¿qué más da? Tú solo órbitas alrededor de la casa todo el día. No entenderías el mercado inmobiliario. No importa. Mantuve la cabeza gacha. Seguí cortando la cebolla que tenía en la mano. La verdad era que Kelly me había pedido mi opinión específicamente antes de comprar la casa. La compra no tuvo absolutamente nada que ver con una bajada del mercado. Pero me mordí la lengua. No lo corregí. Mientras nuestra hija fuera feliz, mientras yo pudiera mantener la paz en esta casa, estaba dispuesta a dejar pasar las pequeñas cosas. Benjamin dejó de intentar hablar conmigo y volvió al dormitorio. Cuando terminé de preparar la cena y fui a buscarlo, ya estaba dormido. La carpeta que había estado sosteniendo se le había resbalado de la mano y yacía en el suelo de madera. Parecía extrañamente fuera de lugar, destacando contra la madera oscura. Me acerqué con la intención de taparlo con la manta, pero mi mirada se desvió hacia la pantalla de su teléfono, que seguía encendida. La pantalla estaba abierta en una aplicación de compras. Y en ella había un artículo: camisón de encaje de primera calidad para mujer. El precio, $350. Por un segundo, sentí como si me hubiera caído un rayo. Porque yo no puedo ponerme encaje. Soy grave, violentamente alérgica. Me produce picor en todo el cuerpo. Mis manos aún olían a las cebollas que había estado cortando para la cena, pero mi corazón acababa de desplomarse hasta el fondo de mi estómago. Benjamin, un profesor de ingeniería jubilado, siempre había sido frugal. Nuestras finanzas estaban mayormente separadas. Él me transfería $3,000 al mes para nuestros gastos domésticos conjuntos, y el resto de sus cuentas las administraba él mismo. Pero en más de 20 años de matrimonio, nunca, ni una sola vez, me había comprado nada sin mencionármelo primero. Y nunca me compraría algo a lo que soy alérgica. Mi corazón se hundió aún más, cayendo en un pozo helado y sin fondo. Miré al hombre que dormía en nuestra cama. Respiraba tranquilamente, profundamente dormido. Llevaba 2 años jubilado y, de algún modo, parecía más vital, más joven que su edad real. Yo, en cambio, sentía que las tareas domésticas me habían desgastado hasta consumirme. Ya no era la Elisa que había sido hacía solo 2 años, una mujer que también había sido respetada en los círculos académicos. Una sensación terrible, reptante, empezó a aflorar. Me detuve un momento, luego toqué su teléfono y fui directamente a su historial de pedidos. El historial de pedidos,
El historial de navegación, todo estaba vacío. Completamente en blanco. Claramente, lo había borrado todo. Si no se hubiera quedado dormido accidentalmente en ese preciso instante, si el teléfono no hubiera estado desbloqueado, si esa aplicación no se hubiera quedado abierta en esa página de producto específica, nunca lo habría sabido. Una oleada de pánico puro me invadió. Me quedé allí de pie, con la mente a 1000 por hora. Tras un momento largo y angustioso, decidí no despertarlo. No me enfrentaría a él. Todavía no. 3 días después, estaba limpiando. Saqué el tema como si tal cosa, como si se me acabara de ocurrir. Creo que me gustaría comprarme un camisón nuevo. Benjamin estaba en el sofá, leyendo. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos eran como puñales. ¿Tocaste mi teléfono? Las palabras fueron pesadas, contundentes, quebrando el aire como un trueno. Ni siquiera había mencionado el camisón de encaje de $350, y él ya estaba a la ofensiva, acusándome. Una repentina y caliente oleada de ira me recorrió. Apoyé la fregona contra la pared y lo encaré directamente. Mi voz era tranquila, pero afilada. Sí, lo hice. Tu teléfono estaba desbloqueado el otro día. Vi la página de la aplicación de compras que estaba abierta. Esperaba que se explicara. Que se disculpara. Incluso que me diera una mentira torpe y transparente. No hizo nada de eso. No ofreció ni una sola palabra de explicación. En lugar de eso, redobló la apuesta, su voz elevándose con indignación farisaica. Elisa, eres una profesora respetada, por el amor de Dios. ¿Por qué de repente actúas como una adolescente irracional y entrometida? ¿Espiando? ¿De verdad te rebajarías a eso? No me importa si estaba desbloqueado, no tenías derecho a mirar. Se estaba abalanzando sobre mí, todo su antiguo refinamiento y compostura completamente desaparecidos, evaporados en el instante en que fue descubierto. Había olvidado convenientemente todas las veces que se había jactado de que su teléfono era un libro abierto, de que no tenía nada que ocultar, de que podía mirar cuando quisiera. Pasé por su lado, fui al sofá del salón y me senté, ignorando deliberadamente su rabieta. Mi silencio lo enfureció aún más. En un arrebato de rabia, barrió con el brazo la mesa de centro, lanzando al suelo sus libros y un vaso de agua. El vaso se hizo añicos contra la madera. Los fragmentos volaron por todas partes. Si no hay confianza, entonces divorciémonos y ya está. Divorcio. En todos nuestros años, nunca lo había visto lanzar cosas. Estaba usando esto. Estaba aprovechando esta oportunidad para hacer algo que ya tenía planeado. Me quedé mirando los cristales rotos en el suelo. No sentí conmoción, ni tristeza. Solo un profundo agotamiento que me calaba hasta los huesos. El amable y refinado profesor universitario había desaparecido, reemplazado por esta máscara fea y gruñona. Incluso cogió su teléfono y llamó a nuestra hija, Kelly, exigiéndole que viniera inmediatamente. Esa noche, Kelly entró corriendo, sin siquiera quitarse el abrigo. Mamá, ¿qué está pasando? Ustedes dos no han tenido una pelea de verdad en años. ¿Por qué hablan de repente de divorcio? Eso es, pensé. Quizá algunos hombres ampliamente no soportan una vida sin drama. Le conté con calma todo lo que había sucedido. Le hablé del camisón de encaje de $350 y le hablé de las mentiras torpes y agresivas de Benjamin. Cuando terminé, Kelly me llevó al dormitorio, a solas. Mamá, ¿hablas en serio? Su voz estaba cargada de reproche, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. ¿Estás peleando con papá por un camisón? Papá fue profesor. Se preocupa por su reputación más que por nada. Nunca haría nada escandaloso. Tal vez simplemente olvidó que eras alérgica. O tal vez no lo recibiste porque el paquete aún no ha llegado. O tal vez se acordó y canceló el pedido. ¿Pensaste en eso? Las palabras de Kelly me cayeron como un cubo de agua helada. Me estremecí físicamente, no por el frío, sino por el hielo en mi corazón. Ella real y verdaderamente creía que yo estaba siendo irracional.
que estaba montando una escena por una simple prenda de ropa. Miré a esta hija, la hija que había criado con mis propias manos, y por un momento, me pareció una completa desconocida. En ese instante, las compuertas de mi memoria se abrieron de golpe. Cuando Kelly era muy pequeña, Benjamin siempre le daba chucherías a mis espaldas. Caramelos de colores brillantes, comida basura alta en calorías. A ella le encantaba, por supuesto. Le advertí, una y otra vez, que era terrible para sus dientes, que no era saludable. Él simplemente se reía. No pasa nada, Elisa. Es una niña. Déjala ser feliz. ¿El resultado? Kelly tenía la boca llena de caries a una edad temprana. Nos costó miles de dólares e incontables horas en sillas de dentista para empastes y, más tarde, ortodoncia. Recordé la vez que no paraba de traer a casa la llamada leche cruda de un mercado de agricultores local. Quería que probara algo puro y natural. Yo me oponía vehementemente. No le das a una niña pequeña lácteos sin pasteurizar. Pero nunca escuchaba. Y una vez, el lote que trajo a casa debió de estar contaminado. Kelly se lo bebió, y en cuestión de horas, estaba violentamente enferma. Vómitos, diarrea. La pobrecita estuvo enferma durante días, con el rostro pálido y demacrado. Yo estaba muerta de preocupación, me dolía el corazón por ella. Benjamin simplemente le restó importancia. Los niños tienen estómagos sensibles. Es normal. Es bueno para ella, le creará inmunidad. Y luego estaba la vez que la llevó a un parque de atracciones sin decírmelo. Se distrajo, fue a comprarse un perrito caliente y no la vigiló. En una fracción de segundo, Kelly desapareció. Registramos todo el parque, frenéticos, y finalmente la encontramos en el puesto central de atención al visitante. Yo estaba tan aterrorizada que temblaba. Benjamin simplemente se encogió de hombros. Los niños se despistan, Elisa. Es lo que hacen. Incluso si no la hubiéramos encontrado, ella habría encontrado un mostrador de servicio por su cuenta. Recordaba cada uno de estos incidentes. Pero Kelly, ella era demasiado joven. No tenía recuerdo de nada de esto. No recordaba el descuido de su padre, su negligencia. Solo recordaba su indulgencia. Recordaba que papá siempre le dejaba hacer las cosas que mamá prohibía. Así que, en realidad, tenía perfecto sentido que se pusiera de su lado. Tragué el dolor en mi garganta. Forcé las palabras. Tienes razón. Lo entendí mal. Yo exageré. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Tenía miedo de la decepción que vería allí. Kelly sonrió, aliviada al instante, como si no pasara nada. Me agarró de la mano, lista para arrastrarme fuera de la habitación e ir a calmar a su padre. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de reconciliación, vimos el rostro de Benjamin. Estaba lívido, pétreo. No hay nada más que decir, escupió. Mi decisión está tomada. Me divorcio de ti. Kelly se quedó helada. Su sonrisa de alivio se desvaneció. Papá. Mamá ya ha dado su brazo a torcer. ¿Por qué sigues insistiendo en el divorcio? Debió de estar pensando, papá es orgulloso, sí, pero él y mamá siempre se han tratado con tanto respeto. ¿Cómo es posible que esta pequeña discusión lleve a esto? No podía entenderlo. Me miró, con los ojos llenos de confusión. Ella no sabía por qué. Pero yo sí. 2 noches antes, había estado tumbada en la cama, completamente despierta. Benjamin dormía profundamente a mi lado. Cogí silenciosamente su teléfono y abrí su aplicación de Pinterest, una aplicación que, según él, solo usaba para coleccionar fotos de diseños de jardines. Estaba desesperada por encontrar algún tipo de pista. Y la encontré. Encontré un tablero secreto, oculto. Y en él, había estado pineando nuevos artículos cada pocos días. Artículos de mujer. Cosas que yo nunca, jamás, había recibido. Perfumes caros. Bolsos de diseño. Pañuelos de seda. Y, sí,
piezas de lencería sexy y reveladora. La luz brillante de la pantalla se sintió como un cuchillo clavándose en mi corazón. Vi que el tablero era colaborativo. Y en casi cada pin había un comentario de otra cuenta. Una cuenta con un avatar sencillo, un girasol amarillo. Seguí bajando. No hacía mucho, justo después de que Kelly nos comprara la casa, Benjamin había pineado el enlace de Zillow en este mismo tablero secreto. La cuenta del girasol había comentado: podemos decorarla con ese estilo acogedor y moderno de casa de campo. Y Benjamin había respondido: vale. En ese momento, simplemente sentí que el girasol amarillo me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Hasta ayer. Una de las antiguas alumnas de Benjamin, una mujer llamada Laura, me había enviado un mensaje por Facebook Messenger. Decía que quería pasar a visitarnos. Hice clic en su perfil, y allí estaba. El avatar del girasol. Me di cuenta de todo al mismo tiempo. La amante de Benjamin era su antigua alumna. Con razón Laura siempre estaba preguntando cómo estábamos. Con razón pasaba, casualmente, por casa. Todo era deliberado. Y yo había estado completamente ciega a cuando empezó, o cómo había escalado hasta el punto en que estaban planeando una vida juntos. Ahora, con su infidelidad como un hecho consumado, lo único que quedaba por discutir eran los términos del divorcio. Kelly seguía allí de pie, aturdida, claramente sin captar la gravedad de la situación. Me puse delante de ella, protegiéndola. Levanté la barbilla y me enfrenté a Benjamin directamente. ¿Quieres el divorcio? Bien, dije. Pero esta casa se compró íntegramente con el dinero de Kelly. Si nos divorciamos, esta casa debería serle devuelta legítimamente a ella. Kelly es nuestra única hija. Es una exitosa empresaria tecnológica. Después de que su empresa fuera adquirida, tenía esta gran base de activos. Se acababa de casar y le preocupaba que su nuevo matrimonio pudiera, en el peor de los casos, amenazar sus activos, dejándonos a nosotros, sus padres, sin red de seguridad. Así que cogió una parte de sus bienes prematrimoniales y nos compró esta casa, para asegurarse de que nuestra jubilación estuviera a salvo, pasara lo que pasara. Me había pedido mi opinión primero, y yo había estado de acuerdo, compartiendo en privado su preocupación por su nueva familia política. Miré a Benjamin. Su rostro ya se estaba ensombreciendo. Incluso si Kelly nunca le había explicado explícitamente la estructura legal de la donación, un hombre tan calculador como él, debía de saberlo ya. Su rostro se enrojeció de una ira profunda. Me señaló con el dedo. Esa casa fue un regalo para nosotros. Para sus padres. ¿Por qué demonios no voy a recibir mi parte? Su voz era estridente, penetrante, llena de una ira cruda y codiciosa. Simplemente negué con la cabeza, decepcionada. Me volví hacia mi hija. ¿Ves, Kelly?, dije, con voz pesada. Este es el padre en el que confiabas. Kelly me miró a mí, y luego de vuelta a su padre. Sus ojos estaban llenos de una confusa confusión e impotencia. Era como si, por primera vez, estuviera viendo esta otra cara de él. La cara codiciosa. La cara hipócrita. Las lágrimas de Kelly empezaron a caer, una por una, golpeando el suelo. Mi corazón se retorció, sintiendo como si lo estuvieran estrujando con un cuchillo. Pero Benjamin, él simplemente se quedó allí, con las manos metidas en los bolsillos, como un espectador aburrido, completamente impasible ante el dolor de su hija. No pude soportar verlo ni un segundo más. Entré furiosa en la cocina, cogí la escoba y empecé a empujarlo hacia la puerta principal. «Fuera», grité. «Fuera. No recibirás ni un solo céntimo de esta casa, o nunca obtendrás este divorcio». «¿Me oyes?». Él trastabilló hacia atrás, recuperando el equilibrio, casi cayendo. «Elisa, estás loca», gritó él de vuelta. «Tú, una profesora, ¿y simplemente vas a ignorar la ley? La ley no desaparece solo porque no te guste». Sus palabras se sintieron como púas afiladas, clavándose en mi corazón. Respiré hondo, cerré la puerta de un portazo final y rotundo, y llevé a Kelly a su dormitorio para que pudiéramos pensar qué hacer.
Sus ojos seguían derramando lágrimas calientes, como un collar de perlas roto. Aterrizaron en mi mano y quemaron, abrasándome con su dolor. Pensé por un segundo. Tenía que contarle toda la verdad. Tu padre le ha hecho algo terrible a esta familia, dije en voz baja. Encontré pruebas. Realmente está teniendo una aventura. Pero, Kelly, ya he hablado con un abogado. Incluso con pruebas, principalmente solo me ayuda a la hora de dividir nuestros bienes matrimoniales. En cuanto a esta casa. Antes de que pudiera terminar, la cabeza de Kelly se disparó. Sus ojos estaban rojos y llorosos. Mamá. La escritura. Tiene vuestros 2 nombres en ella. Si os divorciáis, eso significa que la mitad de la casa es de papá. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, dije. Él empezó esta pelea deliberadamente. Estaba buscando una excusa para hacer exactamente esto. La desesperación de Kelly se endureció de repente en determinación. Se secó las lágrimas, sacó su teléfono y marcó un número. Estaba llamando a su antigua compañera de habitación de la universidad, Megan, que ahora era socia de un bufete de abogados de familia. Al día siguiente, las 3 nos reunimos en una cafetería tranquila. Megan carraspeó, echó un vistazo alrededor de la cafetería y luego se inclinó, bajando la voz para que solo nosotras pudiéramos oírla. La ley es muy clara, dijo. Una donación irrevocable, completada como esta no se puede deshacer. Kelly, que había estado haciendo su propia investigación frenética, parecía escéptica. ¿Y si lo replanteamos como manutención? Toda mi razón para comprarla fue para proveer para su jubilación. ¿Y si alego que estoy teniendo dificultades financieras, recupero la casa para venderla y luego prometo pagarle a mi padre una pensión de alimentos mensual en su lugar? Megan frunció el ceño. Las obligaciones de manutención son un asunto legal completamente separado. La cantidad que un tribunal podría ordenar para la manutención probablemente sería mucho menor que el valor de la propiedad. La cuestión central en tu caso es que tu acción, a los ojos de la ley, constituye una donación incondicional. No está vinculada a ninguna obligación futura de manutención. Yo había visto otros casos. Pero he leído sobre padres que dieron casas a sus hijos y luego las recuperaron, argumenté. ¿Por qué no funciona al revés? El ceño de Megan se frunció aún más. Eso es porque cuando los padres donan una propiedad, a menudo adjuntan condiciones a la propia escritura. La más común es, con la condición de que el hijo cuide de los padres en su vejez. Si el hijo no cumple con eso, los padres pueden revocar la donación. Pero tu donación, Kelly, fue voluntaria. Fue incondicional. Fue, legalmente, una donación perfecta. Esa casa es ahora su bien matrimonial conjunto. La mitad de tu padre está protegida por la ley, e incluso su infidelidad no cambia eso. Kelly y yo nos miramos. Éramos como 2 globos desinflados. Parecía no tener solución. El acto de bondad de Kelly, su generosidad, ahora no iba a ser nada más que un día de pago gigante para ese bastardo. Nos estaban obligando a tragarnos esta píldora amarga. Entonces, Megan se inclinó aún más cerca, su voz apenas un susurro. Sin embargo, dijo, hay una cosa que podríais intentar. De vuelta en casa, me recompuse y le preparé algo de comer a Kelly. La observé dar unos cuantos bocados antes de servirme un vaso de agua caliente. El vapor subió, nublando mi vista, nublando todo frente a mí. De repente, Kelly me abrazó por la espalda. Mamá, lo siento tanto, susurró, con la voz embargada. Herí tus sentimientos ayer. Es solo que, nunca imaginé que papá estaría tan decidido a destrozar nuestra familia. ¿Y qué si esa mujer es más joven? Tú también fuiste joven una vez. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Empezó a llorar, sollozando como una niña pequeña, y mi corazón se rompió de nuevo. Todos los recuerdos de nuestra feliz familia de 3, ahora se sentían como un cuchillo, retorciéndose en mis entrañas. Fuera de la ventana, el atardecer era un resplandor brillante y ardiente. Solía estar aquí de pie, preparando la cena, y mirar ese mismo atardecer, y sentía una increíble sensación de paz.
Ahora, esa paz estaba hecha jirones. ¿Qué piensas de la sugerencia de Megan?, pregunté en voz baja. ¿Sobre contarle a tu marido, Kevin, lo que está pasando? Hacer que amenace con presentar una demanda, alegando que el dinero que usaste para comprar la casa se había mezclado con vuestros fondos matrimoniales. Dijo que, al menos, minimizaría la pérdida. El llanto de Kelly se calmó. Me soltó y volvió a sentarse en el sofá, con la cabeza gacha. Estuvo en silencio durante un largo rato. Pero, eso causaría tantos problemas entre Kevin y yo, dijo finalmente. Y si él realmente se involucra, el título de la casa se volverá aún más complicado. Incluso podría arrastrarlo a él al medio de este pleito. Se mordió el labio, sus ojos llenos de conflicto. Las cosas están tan bien entre nosotros ahora mismo, pero no puedo. No puedo arrastrar a nuestra nueva familia a este desastre. Entendía perfectamente su vacilación. Mi hija. Todavía era tan joven, y se veía obligada a navegar esta situación imposible y compleja conmigo. Era demasiado pedirle. Después de ese día, Kelly se tomó una semana libre en el trabajo. Parecía demacrada, una sombra de sí misma. No podía concentrarse. Estaba simplemente a la deriva. Estábamos en un punto muerto. Y Benjamin, sabiéndolo, empezó a ignorarnos. Kelly, desesperándose, quería apelar a sus emociones, intentar razonar con él, de alguna manera salvar nuestra familia rota. Le envió mensaje tras mensaje, solo para recibir respuestas frías y tajantes. Incluso si tu madre y yo nos divorciamos, siempre serás mi hija. Eso no cambiará. Tengo mi pensión. Nunca seré una carga para ti. Incluso envió un mensaje de voz largo y divagante, hablando una y otra vez sobre cómo había tolerado su vida conmigo durante décadas. Lo escuché y casi me río. ¿Tolerado? ¿Tolerado qué? Le di más libertad que a cualquier esposa que conozco. Nunca me entrometí en sus finanzas. Ni siquiera le exigí que depositara su sueldo en una cuenta conjunta. Todos nuestros amigos, siempre le decían lo afortunado que era de tenerme. Y él sentía que lo estaba tolerando. Kelly simplemente negó con la cabeza, suspirando. La infidelidad de papá es un hecho. Nada de lo que dice tiene ya credibilidad. Tal vez todavía me ve como su hija, pero quién sabe cómo lo va a manipular esa amante una vez que estén juntos. Su voz temblaba, pero debajo del miedo oí una nueva y fría claridad. Antes de que pudiera siquiera responder, Kelly pareció recomponerse. Tenía un nuevo plan. Iba a llevarme a ver a su abuela, la madre de Benjamin. Iba a contarle todo a su abuela. Le pediría que interviniera, que persuadiera a Benjamin de devolver la casa. Kelly estaba convencida de que su abuela no querría el divorcio. E incluso si lo quisiera, seguramente no toleraría que su propio hijo intentara estafar a su nieta quitándole su casa. No me opuse. Dejé que hiciera el plan. Porque sabía, con absoluta certeza, exactamente lo que pasaría. Kelly se iba a topar con un muro de ladrillo. Pero necesitaba verlo por sí misma. De lo contrario, algún día podría culparme por no intentarlo todo. El patio trasero de la abuela de Kelly no había cambiado en absoluto. Unas cuantas macetas de caléndulas descuidadas, un manzano viejo, torcido y nudoso. Cuando llegamos, estaba sentada en su mecedora, con los ojos entrecerrados. No mostró entusiasmo alguno por nuestra visita. Ni siquiera se molestó en levantar la mirada. Solo después de que le explicamos por qué habíamos venido, abrió lentamente los ojos y le dedicó una mirada a Kelly. Mira, soy una mujer vieja. Tengo un pie en la tumba. Lo que sea que esté pasando con tu padre, es asunto vuestro, entre tú y tu madre. No puedo controlarlo. La expresión esperanzada de Kelly se desmoronó. Abuela, lo está haciendo por otra mujer. Está tratando de robar la casa que les di. ¿Robar? No seas tan dramática. Su abuela agitó la mano con desdén, molesta. Tu padre ha sacrificado su vida entera por ti. Se merece tener una buena vida.
Le hiciste un regalo. No se pide que te devuelvan un regalo. Y se acabó. De camino a casa, Kelly estaba aturdida. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué es tan indulgente con él? Oh, cariño, dije, dándole palmaditas en la espalda. Lo estás olvidando. A los ojos de tu abuela, ¿cuándo ha hecho tu padre algo mal? Kelly se quedó helada. Y entonces, como si un oscuro recuerdo estuviera volviendo, su rostro se endureció. Cierto. ¿Cómo podía haberlo olvidado? A los ojos de su abuela, yo, la nuera, nunca había sido lo suficientemente buena para su brillante y perfecto hijo. Durante más de 20 años, había hecho innumerables comentarios sutiles y no tan sutiles sobre cómo yo estaba frenando a Benjamin de su verdadero potencial. Ahora que él quería divorciarse de mí, ella probablemente estaba encantada. No le importaba la razón. Simplemente lo veía como que su hijo finalmente despertaba y se libraba de la carga que era yo. Y no era solo ella. Su hermana, toda su familia, todos se pondrían del lado de Benjamin sin pensarlo 2 veces. Por mi lado, mis padres han muerto. Mis hermanos me ofrecerían consuelo, pero al final, solo me advertirían que lo reconsiderara, preocupados de que una mujer de mi edad, divorciándose, se quedaría sin nada. Este era el lado feo y enmarañado de nuestra familia que Kelly nunca había tenido que ver. Durante los siguientes días, Benjamin continuó aplicándonos el tratamiento de silencio. Estaba jugando un juego de violencia fría y calculada. Ya había investigado la ley. Sabía que consultaríamos a un abogado. Su plan era simplemente alargar esto, dejarnos cocer en nuestro propio pánico hasta que cediéramos y le diéramos lo que quería. Kelly estaba destrozada. Estaba enferma de preocupación por la casa, y no podía entender en qué se había convertido su padre. Le dio tantas vueltas que finalmente se le ocurrió una idea terrible. Una tarde, su marido, Kevin, volvió a llamar, su voz llena de preocupación, instándola a volver a casa. Se le habían acabado las excusas y prometió que volvería esa noche. Antes de irse, se acercó a mí, con los ojos suplicantes. Mamá, ¿y si intentamos negociar? ¿Y si simplemente le ofrecemos una suma global? Digamos, $250,000. En efectivo. Solo para comprar su mitad de la participación, para que te transfiera la casa completamente a ti. La miré, y sentí un dolor agudo en el corazón. Mi hija. Era tan ingenua. Todavía, después de todo esto, no podía ver a su padre como realmente era. Mamá, lo siento, los ojos de Kelly se llenaron de lágrimas de repente. No tengo experiencia en esto. Sé que tienes pruebas de que te engañó, y eso te ayudará con los otros bienes, pero esta casa. Se atragantó con un sollozo. Simplemente, no quiero que acabe en manos de un extraño. No se me ocurre otra manera. Es solo algo que intentar. Kelly solo tiene 25 años. Fue criada para ser amable, para buscar el acuerdo. Para ella, sugerir que arrojáramos dinero al problema era probablemente la táctica más agresiva que podía imaginar. Simplemente la consolé. Le dije que se fuera a casa, que volviera a su vida, que se centrara en su trabajo. Le dije que yo pensaría en algo. Esa noche, yacía sola en la cama que había compartido con Benjamin durante décadas. Mi mente iba a toda velocidad. No tuve el corazón para decirle que su plan era completamente inútil. El comentario de Laura en Pinterest, podemos decorarla, era la prueba. Ya estaban planeando su nueva vida juntos en esa casa. $250,000 no iba a tentarlo en lo más mínimo. Al día siguiente, me levanté y me arreglé. Me maquillé, me puse un atuendo elegante y me aseguré de parecer confiada y digna. Luego, me subí a mi coche y conduje hasta la ciudad universitaria local. Laura tiene 38 años. 15 años más joven que Benjamin, que tiene 53. Después de graduarse, se había quedado en la universidad como miembro del profesorado. Solía visitarnos todo el tiempo. Incluso me había enviado ese mensaje sobre pasarse justo antes de que todo este lío del divorcio explotara. Había estado en silencio desde entonces.
Pero si ella no venía a mí, yo iría a ella. Ya había contactado con otro de mis antiguos alumnos que también trabajaba en la universidad y había conseguido el horario de clases de Laura. Fue fácil encontrarla, esperando justo en la salida principal del edificio de enseñanza cuando su clase estaba terminando. Se veía tan impresionante como siempre. Su cabello ondulado era como una cascada oscura sobre sus hombros. Su piel era clara y tersa. No aparentaba tener más de 30 años, y mucho menos casi 40. Benjamín la estaba regando muy bien, ciertamente. Cuando vio mi cara, pareció completamente sorprendida. Yo me quedé allí de pie, sosteniendo mi bolso, sosteniéndole la mirada. Mi rostro estaba perfectamente tranquilo. Incluso sonreí. Laura se recuperó rápidamente, recomponiéndose y caminando hacia mí, con la mano extendida, fingiendo calidez, como para tomar mi brazo. «Elisa, ¿qué haces aquí? ¿Estás visitando a amigos?» Su mano, con sus uñas de un rojo cereza brillante, brilló frente a mis ojos. Era cegador. Aparté mi brazo de un tirón, como si acabara de tocar algo sucio. «Estoy aquí por ti», dije. Starbucks. Frente a la puerta del campus. Estate allí en 30 minutos. Si no estás, descubrirás que tu vida en esta universidad se va a volver muy, muy difícil. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, y luego añadí, sabes que también tengo muchos antiguos alumnos que se quedaron a trabajar aquí, ¿verdad? Laura se quedó helada. Su sonrisa se resquebrajó, como una máscara rota. Forzó una sonrisa que era más fea que una mueca. Vale. Sí. Estaré allí ahora mismo. 30 minutos después, entró en la cafetería, puntual. Al principio, intentó tener una charla trivial, fingiendo, preguntándome por mi jubilación. Déjate de tonterías, Laura. Sé lo de Benjamín y tú. Mi voz era tranquila, pero después de más de 20 años como profesora, he perfeccionado un aire de autoridad que no requiere levantar la voz. Esa frialdad tranquila, he aprendido, es a menudo más aterradora que gritar. Laura cogió su taza de café, dio un pequeño sorbo y fingió que no tenía idea de lo que estaba hablando. Elisa, creo que debes de estar equivocada en algo. Esta mujer era hermosa, sin duda. Se comportaba como si viniera de buena familia. Pero aquí estaba, haciendo algo tan sórdido. ¡Qué desperdicio de esa cara bonita! Era demasiado buena para un jubilado como Benjamín. Laura, he venido hoy aquí por una razón, para decirte exactamente cómo será tu futuro si te quedas con Benjamín. Primero, el profesor refinado y erudito del que crees estar enamorada, es una ilusión. La realidad es que después de nuestro divorcio, una parte muy grande de su pensión me será pagada directamente a mí como pensión compensatoria. Segundo, su madre. Es una mujer increíblemente controladora y exigente. Es vieja, ya está perdiendo la movilidad y se niega rotundamente a considerar siquiera una residencia de ancianos. Cuando esté completamente postrada en la cama, y lo estará, ¿quién crees que le va a cambiar los pañales y le va a dar de comer? ¿Crees que será Benjamín? No. Serás tú. La sonrisa falsa y agradable de Laura había desaparecido por completo. Observé su rostro, y continué. Pero lo más importante, crees que estás consiguiendo un compañero seguro y establecido. No es así. Estás asumiendo una enorme responsabilidad financiera y emocional. ¿Su estilo de vida cómodo y sofisticado? A partir de ahora, será financiado con tu salario. Laura claramente no se esperaba esto. No esperaba que yo fuera tan tranquila, tan directa, tan absolutamente despiadada. Simplemente me miraba fijamente, su mente claramente dando vueltas, calculando. Insistí, mi voz todavía conversacional, como si fuera una observadora neutral. Tienes que pensar muy, muy seriamente si quieres casarte con este hombre. Él está, ahora mismo, intentando activamente estafar a su propia hija quitándole una casa que ella pagó en efectivo. Un hombre que maquinará contra su propia hija, ¿qué tipo de futuro decente crees que puede darte? Laura dio otro sorbo a su café, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha. Parecía una pequeña zorra,
atrapada e intentando encontrar una salida. Después de un largo silencio, finalmente tomó su decisión. Levantó la mirada. Elisa, ¿no crees que todo esto es un poco redundante? Él y yo no tenemos realmente ningún tipo de relación. Ambas éramos adultas. Ambas habíamos navegado la política de la academia durante décadas. Entendí su subtexto perfectamente. Confío, dije, en que cualquier relación que pudierais haber tenido en el pasado, ya no tendréis ninguna relación en el futuro. Me levanté. De lo contrario, puedes quedarte y descubrir hasta dónde está dispuesta a llegar una madre para proteger a su hija. Siempre dicen que una mujer inteligente maneja a su propio hombre. Pero dado que Benjamin me estaba ignorando, jugando a sus juegos cobardes, no tuve más remedio que ir y darle a Laura una advertencia aguda y necesaria. Unos días después, Kelly me llamó. Sonaba completamente abatida. Dijo que no, mamá. Papá rechazó la oferta de los $250,000. No tenía ni idea de que mientras hablaba, yo estaba en la otra línea con Megan, su amiga abogada. Estábamos en proceso de presentar una moción de emergencia para que se me concediera la posesión exclusiva de la casa mientras se dictaba la sentencia de divorcio. No podía estar segura de que mi conversación con Laura fuera a funcionar. Necesitaba un plan de respaldo. Consolé a Kelly lo mejor que pude, y luego le di una instrucción firme. Escúchame. Si tu padre te contacta ahora, por cualquier motivo, no respondas. No me importa lo que diga, o cómo lo diga. Ignóralo. ¿Entendido? Una semana después, el tiempo cambió, una ola de frío repentina y aguda que se sentía como el crudo invierno. Ese fue el día que Benjamin me llamó. Miré su nombre parpadeando en mi pantalla. No tenía ni idea de si llamaba porque Laura lo había dejado, o por alguna otra cosa. Elisa, ¿estás libre ahora mismo? Su voz. Era suave. Toda la arrogancia, toda la ira farisaica, se había ido. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi cocina, regando despreocupadamente una pequeña maceta de albahaca. Mi voz era perfectamente tranquila, casi despreocupada. Lo estoy, de hecho. Estaba esperando a que te pusieras en contacto conmigo sobre el divorcio. Voy para allá ahora mismo, dijo, aliviado. Tenemos que hablar. Oh, lo siento, Benjamin, dije, dejando escapar una pequeña risa divertida en mi voz. La casa es un bien en disputa en el proceso de divorcio. Ya he hecho cambiar las cerraduras. No puedes entrar. Tendremos que vernos en otro sitio. Habría pagado un buen dinero por ver la expresión de su cara en ese momento. Al día siguiente, nos encontramos en el campus. Había pedido reunirse en el viejo puente de piedra que cruzaba el arroyo. Este era nuestro lugar. Cuando ambos enseñábamos aquí era donde paseábamos después de comer, todos los días. Caminábamos, luego volvíamos a preparar nuestras lecciones, dábamos nuestras clases, nos sentábamos en reuniones y nos íbamos a casa. Durante más de una década, este fue el ritmo de nuestras vidas. Este único puente debe de tener miles de huellas nuestras. Su elección del lugar era obvia. Estaba tratando de apelar a nuestra historia compartida. Miré a mi marido. Su pelo, como siempre, impecablemente peinado. Señalé hacia el este. ¿Recuerdas esa dirección?, pregunté. Esa es la dirección de nuestra antigua casa. Solíamos estar aquí de pie, tantas veces, y simplemente mirar hacia allí. Estábamos agobiados por el trabajo, teníamos esas peleas estúpidas y mezquinas, pero mirábamos hacia casa, sabíamos que Kelly estaba allí, y de repente teníamos toda la energía del mundo. La vista desde el puente nunca fue tan estupenda, pero siempre podía sentir la sombra de casa, justo sobre los árboles. Mirar hacia allí solía ser motivador. Solía sentirse como esperanza. Ahora, miraba, y no había nada. Los labios de Benjamin estaban apretados en una línea fina y tensa. Parecía un niño terco que sabe que lo han pillado, pero se niega a ser el primero en disculparse. No me respondió. Simplemente siguió mi mano y miró fijamente en esa dirección, perdido en Dios sabe qué pensamiento.
No esperé a que hablara. Entonces, dije, ¿has averiguado cómo quieres hacer este divorcio? Se metió las manos en los bolsillos, su mirada cayendo a la piedra bajo sus pies, lleno de culpa. Me dijo que no quería el divorcio. Dijo que todo eran solo palabras que había dicho con ira. Dijo que no me había engañado, que yo realmente lo había entendido todo mal. Incluso intentó explicar lo del camisón. Mira, solo estaba navegando. Admito que lo miré, pero nunca lo compré. Elisa, tienes que creerme, lo entendiste mal. Estaba simplemente loco de ira ese día. Miré su rostro, todavía actuando, todavía tratando de manipularme. Era patético. Si hubiera intentado esta explicación la primera noche, tal vez le habría creído. Tal vez. Pero ahora, seguía operando bajo la arrogante suposición de que yo era estúpida. Que no sabía nada de tecnología, nada de leyes. Que yo era la misma mujer que había sido 20 años atrás, la que orbitaba a su alrededor. Me encontré con sus ojos evasivos y huidizos y solté una risa corta y aguda. Oh. Entonces, incluso si te entendí mal, ¿el divorcio se cancela? Tú fuiste el que lo dijo, Benjamín. Si no hay confianza, divorciémonos. Siempre le enseñaste a Kelly que una persona tiene que mantener su palabra. ¿Cómo es que tú no puedes hacerlo? Se quedó helado. No se esperaba eso. No sabía qué hacer. Y fue entonces cuando solté la bomba. Por cierto, dije, con voz conversacional, sobre esa casa. Mi abogada presentó una moción de emergencia para posesión exclusiva esta mañana. El juez ya la aprobó. A partir de hoy, tienes legalmente prohibido entrar en esa casa hasta que el divorcio sea definitivo. Tenía copias de la escritura, y tenía todas las pruebas de su infidelidad. Benjamín siempre ha sido arrogante. Pensó que había estudiado la ley de donaciones y había encontrado un resquicio legal, así que se sintió perfectamente seguro simplemente marchándose. También es un hombre patológicamente obsesionado con su imagen pública. Una orden judicial, un documento legal, eso lo acorralaría. Me miró con incredulidad. Eso es imposible. Nuestros dos nombres están en la escritura. ¿Por qué no puedo entrar? Esa es mi casa. No estaba equivocado. Pero la ley tampoco. Elisa, ¿de verdad crees que voy a caer en un truco sucio como este? Cambiaste las cerraduras a mis espaldas, y ahora simplemente, ¿te estás inventando una orden judicial? Benjamín, puede que esté jubilada, pero no estoy senil. Durante 20 años, has disfrutado pensando que no era tan lista como tú. Esta vez, has calculado mal. Mi abogada se pondrá en contacto con tu abogado. Si quieres montar una escena, si quieres luchar contra esto, nos veremos en el tribunal. Y presentaremos todos tus trapos sucios. Todos. A ver quién queda en pie entonces. Las palabras dieron en el blanco. Se quedó mirándome fijamente, con las pupilas dilatadas. Tú, es por esto que Laura ha estado intentando romper conmigo. ¿Tú hiciste esto? Lo hice, dije. Pero no hice mucho. Solo le dije la verdad sobre tu futuro. Tu situación financiera real y tus obligaciones familiares. ¿Sabes siquiera dónde perdiste, Benjamín? Fue tu arrogancia. Pensaste que era estúpida. ¿Pensaste que no veía que estabas fabricando una pelea solo para poder huir con Laura? ¿Pensaste que habías leído la ley, que tenías esto ganado, así que simplemente te fuiste de casa y me dejaste allí? Me diste la oportunidad perfecta para solicitar la posesión exclusiva. ¿Pensaste que era simple, que me creería cualquier explicación patética que improvisaras? Y sobre todo, ¿de verdad pensaste que una mujer hermosa e inteligente como Laura estaba genuinamente atraída por ti, de por vida? Tú, un hombre de educación, un profesor, y estuviste dispuesto a traicionar a tu propia hija por una rompehogares. Cada palabra fue un golpe. No le quedaba lucha. Laura se había ido. Su plan B se había evaporado. No tenía palanca, y nada en lo que apoyarse. No podía luchar contra mí.
Después de dejar el puente, volví a casa de mi hermano David, donde me había estado quedando. Tan pronto como entré, sonó mi teléfono. Era Kelly. Mamá, ¿qué está pasando? Papá acaba de enviarme un montón de mensajes de disculpa. Suena muy mal. ¿Qué pasó? Kelly, dije, ¿puedes venir a casa del tío David esta noche? Te lo explicaré todo en persona. Después de colgar, mi hermano vino y se sentó en el sofá frente a mí. Tenía esa mirada seria y preocupada. Hermanita, empezó, mira, Benjamin sabe que se equivocó. Simplemente, déjalo pasar. Sé que lo que hizo fue horrible, pero está dispuesto a volver a la familia. Eso es lo que importa. Lleváis tantos años casados. Tenéis una hija. ¿De verdad quieres arrastrar todo esto por los tribunales? Solo va a ser feo para todos. ¿Para qué molestarse? Estaba agradecida a David por dejarme quedar con él. Pero no podía estar más en desacuerdo con él. Que un hombre cometa un error es una cosa. Que un hombre intente activamente arrancar los cimientos de su familia solo para poder construir una nueva vida con otra mujer, eso es algo completamente diferente. No solo intentó arrancar mis cimientos. Intentó robar el regalo de Kelly, arrancarlo de raíz. Eso era imperdonable. Había estado perfectamente dispuesto a quemarnos a las dos hasta los cimientos. No podía simplemente desdecirse de eso. Miré a David. Durante los últimos 25 años, dije, todo el mundo vio exactamente lo que puse en esta familia, ¿verdad? La madre de Benjamin y todos sus dramas, su hermana llamando para quejarse de su vida, ¿quién era la que siempre lo manejaba? Yo. Ahora, él quiere divorciarse de mí, y de repente a su madre no le importa, su hermana no quiere involucrarse, y todos piensan que yo soy la que exagera. Solté una risa fría. Bueno, yo también soy vieja ahora. Estoy cansada. Simplemente ya no tengo la energía para limpiar los desastres de su familia. ¿Está tan mal? Benjamin empezó esto, y yo solo estaba usando la oportunidad para liberarme. Era justo. David suspiró y me dio un vaso de agua. No me refiero a eso, hermanita. Solo. Kelly es vuestra única hija. Tiene su propia familia, su propia vida. Si te divorcias, ¿quién te va a cuidar? ¿Cuidarme? Solo tengo 53 años. Tengo mucha energía. Y gracias a mi propio salario, mis inversiones y mi propia cuenta de jubilación, tengo dinero más que suficiente. Si necesito cuidados, algún día, puedo permitírmelo perfectamente. No soy como Benjamin. No seré yo quien diga que nunca seré una carga, mientras hago exactamente lo contrario. Cuando llegó Kelly, estaba en medio de contarle a David sobre un trabajo de archivista a tiempo parcial que estaba solicitando en la biblioteca de la universidad. La hice pasar, la senté a mi lado y se lo conté todo. Desde la reunión con Laura hasta la confrontación en el puente. Kelly, dije, terminando la historia, ¿entiendes por qué hice todo esto? Toda tu vida, te he enseñado a ser amable. Te he enseñado a ser indulgente. Pero hay algunas líneas que no se pueden cruzar. Tu padre, no solo cruzó mi línea. Cruzó a tu territorio. Intentó tomar lo que era tuyo. Tomé su mano. Todas tus ideas, eran sobre negociación. Sobre compromiso. Sobre ceder algo. Pero la verdad es que la única persona en la que podemos confiar verdaderamente es en nosotras mismas. Mamá hizo esto por ti, pero solo te lo voy a mostrar esta vez. Si algo así te sucede alguna vez, tienes que ser tú quien lo resuelva. Aunque, Dios, espero que nunca suceda. Los ojos de Kelly se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Mamá, susurró. Gracias. Lo entiendo. Le di unas palmaditas en la mano y sonreí. Pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaría pensando ella realmente? ¿Pensaría que fui dura? ¿Cruel? Su padre se había disculpado, y yo me negaba a perdonarlo. Pero algunas heridas, una vez que te las graban,
simplemente no sanan. No sé si Kelly perdonará alguna vez a su padre. Pero en cuanto a mí, no soy yo quien debería sentirse culpable. Hice lo correcto por mi familia. Hice lo correcto por mi hija. E hice lo correcto por mí misma. Tengo la conciencia tranquila. David nos vio, y silenciosamente se levantó y salió del salón, dándonos espacio. Kelly sorbió por la nariz, secándose los ojos. Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Sonreí, una sonrisa real esta vez. Yo. Voy a conseguir ese trabajo en la biblioteca de la universidad. Hacer un trabajo tranquilo, organizar algunos archivos. Quizá tome una clase de historia del arte en el Community College. Estaré ocupada. Será agradable. En cuanto a tu padre, si quiere alargar el papeleo, que lo haga. Pero este divorcio va a suceder. Una vez que llegó el invierno, realmente conseguí el trabajo a tiempo parcial como archivista en la biblioteca. Y Benjamin, fiel a su estilo, empezó a venir a buscarme implacablemente. Aparecía en la biblioteca. A veces estaba llena de estudiantes, pero a él no le importaba. Me acorralaba en las estanterías, disculpándose en voz alta, diciendo que fue un tonto y que estaba confundido, rogándome que no siguiera adelante con el divorcio. Aprendí a simplemente rodearlo con calma, tratándolo como si fuera aire. Si montaba una escena, llamaba a seguridad. Era su humillación, no la mía. Después de unas semanas, finalmente dejó de venir. Asumí que finalmente se había rendido y había aceptado mis términos. Estaba a punto de hacer que mi abogada contactara con el suyo, cuando entró una llamada. Era de su hermana, Sara. Tan pronto como llegó el frío, las viejas dolencias de su madre reaparecieron. Estaba prácticamente inmóvil. En el pasado, yo era la que corría de un lado a otro, llevándola a los médicos, gestionando sus cuidados. Esta vez, yo no estaba allí. Y resultó que los dos hermanos estaban completamente desbordados. Sara cogió el teléfono, su voz tan estridente que casi me perfora el tímpano. Elisa, tienes mucho descaro. Mi madre tiene 80 años. ¿Simplemente te vas a marchar? ¿Vas a dejarme todo este desastre a mí? Durante los últimos 20 años, Sara, yo fui la que cuidó de ella. ¿Vosotros dos tenéis que hacerlo durante unos días y ya os estáis quejando? No me importa. Es responsabilidad suya, no mía. Y ahora ha desaparecido, me la ha endosado a mí. ¿Es eso justo? Podía oír un forcejeo al otro lado, Benjamin intentando quitarle el teléfono. Era simplemente un caos. Y entonces, a través del ruido, una voz débil y aflautada, cargada de congestión. Elisa. Elisa, hace tanto que no te veo. Era su madre. Estaba simplemente molesta. Colgué el teléfono. Le envié a Benjamin un único mensaje de texto. Le dije que si no aceptaba mis términos de divorcio, inmediatamente, mi abogada estaba autorizada a presentar todas las pruebas que teníamos ante el tribunal. La infidelidad, el tablero de Pinterest y los registros de chat sobre él y Laura planeando quedarse con la casa. 2 días después, aceptó. Sabía que no tenía palanca. En el acuerdo final de divorcio, renunció a todas las reclamaciones, todos los derechos y toda la participación en la casa. Cuando la sentencia de divorcio final y sellada llegó por correo, sentí que un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba se levantaba de mis hombros. Simplemente solté un largo y profundo suspiro. Me mudé de nuevo a la casa. Hice cambiar todas las cerraduras, de nuevo. Hice instalar un nuevo sistema de seguridad de última generación, uno que se conectaba directamente al teléfono de Kelly. Todo estaba finalmente, de verdad, mejorando. Nunca, jamás, esperé volver a encontrarme con Laura. Pero lo hice, en la biblioteca. Estaba tan hermosa como la recordaba, llevando un abrigo de piel blanco increíblemente caro y afelpado. Parecía en todo una mujer rica y privilegiada. Me vio, y su rostro palideció. Se giró inmediatamente para irse. Pero la llamé.
No te preocupes, dije, mi voz resonando ligeramente en las silenciosas estanterías. No estoy aquí para advertirte sobre nada. Solo estoy trabajando aquí a tiempo parcial. Es tranquilo. Me da algo que hacer. Hice una pausa, y luego añadí, y Benjamin y yo estamos divorciados. Es definitivo. Así que, si vosotros dos todavía queréis estar juntos, por favor, sentíos libres. Simplemente no podréis vivir en la casa de mi hija. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Parecía sorprendida, y luego, avergonzada. Elisa, yo, lo siento mucho. El profesor Benjamin y yo, nunca tuvimos realmente una relación. Y no la tendremos.